¿no? Que tenía que ver también con la adaptación y la carga al estrés. Acuérdense de bajar los videos, y yo ya hoy subo estos videos y se borran, acuérdense como les dije antes, los de la primera clase. Aquel que no quiere no tiene que por qué bajarlo, las clases quedan en el Dropbox, los videos sí los voy corriendo por el tema de la capacidad, más que nada porque al compartir tengo la capacidad mía de Dropbox y es poca, entonces les voy variando eso. Pero si ustedes tienen toda una semana hasta la próxima clase y después hasta bajarlos o volverlos a ver, eso lo deciden ustedes. Bueno, nosotros habíamos quedado acá en las características como respuesta adaptativas del organismo al estrés del ejercicio. Principalmente van a ser, o sea, cuando yo salgo del reposo y empiezo a hacer ejercicio, el organismo va a empezar la movilización de reservas energéticas, porque los músculos van a pedir energía y hay que movilizar las reservas energéticas del organismo. El triglicérido adentro del tejido adiposo, el glucógeno adentro del músculo y del hígado, ¿no? Los triglicéridos también adentro del músculo y adentro del músculo, los triglicéridos también intramusculares, la fosfocreatina dentro del músculo también. Bueno, entonces hay que movilizar esos sustratos que vamos a ver ahora más adelante en los sistemas energéticos, ya más específicamente. También después hay que ir activando la síntesis proteica, porque las proteínas, las células empiezan a trabajar y hay proteínas que se utilizan como enzimas que tienen una función. Proteínas enzimáticas, proteínas que también hacen a la formación de hormonas, y también proteínas estructurales de la membrana celular, del sarcolema, que es la membrana celular de las fibras musculares, de todo lo que ustedes vieron como sarcómero en fisiología, la contracción muscular, ¿no? La ruptura de todas esas proteínas, la titina, alfactinina, todas esas tropomiosinas, troponinas, actinas, miosinas, todo eso, al producirse la contracción muscular, se rompen, se liberan los aminoácidos, hay que volver a construirlas. Entonces se tiene que activar la maquinaria de síntesis de proteína, que también vamos a ver en esta materia más adelante. Y por último, como tercer acontecimiento, es activar las defensas del organismo. Por ejemplo, con un proceso inflamatorio después de hacer ejercicio, que si bien no es igual a una inflamación por un golpe, un traumatismo y demás, es una inflamación más sistémica de los músculos que se resuelve rápidamente. Pero sí hay una activación de todo lo que es el sistema inmunológico para la defensa del organismo, porque el estrés es un estímulo que ataca al organismo, y ante el ataque el organismo se tiende a defender. Con lo cual tiene que haber mecanismos de defensa de ese estrés que lo atacó. Okay. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, estas tres funciones son fundamentales y se va a basar un poco la materia esta, justamente acá en esta función que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acuérdense que había una huella estructural sistémica, que esos tres procesos que mencionamos antes son la base de la formación de esta huella estructural sistémica. A medida que estos procesos se van perfeccionando, van trabajando, van dejando una huella que permite la adaptación al entrenamiento del sujeto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Obviamente que son los objetivos del entrenamiento sistemático. Entonces, resumiendo, la aplicación de estímulos que ya veníamos viendo, vimos la otra clase también, altera el equilibrio del organismo, esto lleva a una afectación de los centros reguladores del organismo y se provoca una hiperactivación de los sistemas específicos involucrados en la respuesta junto a otros de tipo general, ¿no?
un sistema involucrado en una respuesta específica es quizás una hiperactivación, por ejemplo, del sistema energético que da energía justamente para ese tipo de actividad, o la ruptura de ciertos sarcómeros, proteínas de esa región, mayor respuesta local. Y después hay todo un proceso de respuesta sistémica general, ¿no? A otro tipo más general de todo el sistema. Bueno, la cascada anterior provoca, primero, se empiezan a movilizar recursos energéticos y estructurales necesarios para responder de forma eficaz ante la alteración del estado inicial de equilibrio del organismo. Ejemplo, si empiezo la contracción muscular y se empiezan a romper proteínas por la misma contracción, hay que movilizar aminoácidos al lugar ese para que se pueda volver a sintetizar proteínas. Entonces empieza toda una movilización de recursos energéticos y estructurales, ¿no? También hay que llevar más oxígeno, hay que llevar más glucosa, ¿no? A ese lugar donde se está trabajando. En realidad, si el entrenamiento es sistémico, o sea, si yo empiezo a movilizar todo el cuerpo, bueno, será sistémico. Si hago un ejercicio localizado, será más bien para esa región muscular a la cual estoy entrenando. Si los mecanismos de activación y respuesta son lo suficientemente intensos y prolongados, se produce un estímulo, una estimulación intensa del aparato genético. Obviamente todo tiene que ver a la intensidad. O sea, esta huella sistémica, esos tres componentes que habíamos visto antes, como huella sistémica, se van a movilizar de acuerdo a la intensidad que tiene ese entrenamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que controlar la intensidad era fundamental? Porque la intensidad, de alguna manera, es la avidez del entrenamiento, y la que se me va la mano, o es muy baja o es muy alta, me puede descajetar el entrenamiento hacia un polo o hacia el otro. Entonces, lo peor sería que se vaya hacia muy intensa, ¿no? Porque el tipo se va a terminar agotando. Pero, en definitiva, esta huella general sistémica estructural se va a ir activando, se va a generar respuestas adaptativas en virtud de que es una intensidad de alguna manera adecuada a esa persona. Esto es el proceso de adaptación crónica, ¿no? Obviamente una adaptación crónica es aquella que se va produciendo con el proceso de entrenamiento. A medida que el sujeto aumenta su huella sistémica estructural, responde con esos tres elementos que habíamos visto antes, más se va adaptando a los estímulos de carga. Entonces, fíjense, formación de la huella estructural sistémica, factores que llevan al estrés, sistema nervioso central, fundamental, porque el sistema nervioso central regula todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Mecanismos homeostáticos específicos, adaptación, por ejemplo, aguda del sistema específico. Una adaptación aguda es aquella que se produce en el momento. Ejemplo, liberación de adrenalina hacia el lugar o hacia el cuerpo para responder a ese estrés. O el aumento de la frecuencia cardíaca. Mejora de la potencialidad, y obviamente esto también me va a dar mecanismos homeostáticos generales, que son la movilización de reservas, fíjate, reservas energéticas, hidratos de carbono, glucosa, fosfocreatina y aminoácidos. Todas reservas energéticas, el aminoácido no tanto, pero sí para volver a construir las proteínas. Reservas proteicas, tiene que ver con justamente aminoácidos. Y el sistema inmunológico, llevando porque obviamente hay ruptura tisular, va a haber todo un proceso de inflamación. Tienen que ir las células, los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, todo un proceso de vasodilatación, y se van a liberar ahí citocinas proinflamatorias, bueno, todo un proceso de reparación. ¿Para qué? Para, obviamente, sintetizar proteínas que tienen que ver con enzimas, proteínas enzimáticas. Todo esto, intensificación de los procesos de reconstrucción, porque en definitiva es eso, transformación y síntesis proteica de adaptación, ¿no? Lo que hay que hacer es reparar el daño que está provocando el estrés y preparar esa estructura para un estrés superior ante otro estímulo. Eso es lo que va haciendo adaptar al organismo, ¿no? O sea, continuamente vamos sufriendo. Todo esto es fisiológico, por eso se estudia
la fisiología del ejercicio, y tiene que ver con los sistemas energéticos, ¿no? Acá fíjense con las reservas a movilizar, con la síntesis proteica, ya sea de enzimas o de proteínas estructurales, que van generando la intensificación de los procesos que reconstruyen las células, también transformas, y la síntesis de proteína de adaptación, las transformaciones. Entonces, adaptaciones agudas provocadas con el entrenamiento sistemático me llevan a adaptaciones crónicas. Esas adaptaciones agudas, acuérdense que son las que producen, son las manifestaciones fisiológicas que se producen cuando yo empiezo a hacer ejercicio, salgo del reposo y empiezo a hacer ejercicio. Eso me lleva a adaptaciones crónicas y así se va formando una huella estructural sistémica por la respuesta de esos sistemas que vimos anteriormente, ¿no? Entonces es importante tener ese concepto. Bueno, en cuanto a la movilización de sustancias energéticas que habíamos visto, fíjense, en la respuesta general de adaptación, las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, interactúan sinérgicamente con otros reguladores metabólicos. La actividad física produce una activación regulada de los mecanismos de aportes energéticos, o sea, sistemas energéticos tienen que ser regulados. Y esto tiene que ver mucho las hormonas del estrés, que son la adrenalina, la noradrenalina, también el cortisol y otras sustancias que tienen que ver como reguladoras del metabolismo. A través de esas reacciones metabólicas, que las vamos a ver después, esto lo vamos a ver más precisamente después en las otras clases, a través de esas reacciones metabólicas, la energía química almacenada en el organismo se convierte en trabajo mecánico. O sea, esa energía química almacenada en ATP se rompe y se utiliza la energía que estaba ahí para el trabajo mecánico muscular. Obviamente esa energía también se utiliza como energía mecánica, pero cierta parte de esa energía que estaba almacenada en el ATP se libera al medio como calor. Eso se lo llama trabajo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ese tipo de proceso fisiológico. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante, también en la contracción muscular y demás, más específicamente. Pero ven que ya tiene que ver con la finalidad de movilizar sustancias energéticas ante la necesidad de energía. Ahora, todos esos procesos en cuanto a la velocidad de esos procesos, por ejemplo, estos dos autores señalan el principio básico de regulación del metabolismo en el organismo, que consiste en la variación selectiva de la velocidad de diferentes reacciones químicas, que cada proceso específico tiene. O sea, a qué velocidad. A ver, si yo empiezo a hacer un ejercicio, por ejemplo, la glucólisis es un proceso que después vamos a ver, que es la decomposición de la glucosa en el citoplasma para llegar a piruvato, y el piruvato después seguir ciertas vías, ya sean aeróbica, entre comillas, no esa palabra, o aeróbica hacia la mitocondria. La glucólisis se da a través de procesos enzimáticos, pero tiene que ver con la intensidad del ejercicio. Cuando yo hago un ejercicio muy intenso, la descarga glucolítica es más rápida, por eso se habla de glucólisis rápidas o glucólisis lenta. La glucólisis rápida es porque la intensidad del ejercicio es tan elevada que yo necesito una descarga glucolítica mayor. Entonces la velocidad enzimática ahí aumenta. Y a veces en cierta manera que aumente la velocidad de esos procesos, te va a garantizar la eficacia de los procesos metabólicos. Por ejemplo, si un sedentario que no hizo nada viene y empiezo a entrenar y yo le hago hacer sprint en la primera clase, piensen que en sus músculos va a haber una descarga acelerada glucolítica, las enzimas, como el sistema enzimático no está preparado de ese sujeto porque no lo entrené, no le generé adaptaciones, las enzimas no van a poder abastecer esa velocidad. Entonces se va a armar un descajete metabólico adentro de esas células del músculo del desentrenado, que va a hacer que el tipo no pueda llevar adelante ese tipo de patrón motor a esa gran intensidad.
Entonces, por ahí te hace un sprint y cuando vos le digas, por más que descanse 5 minutos para repetir otro sprint, lo hace a una velocidad muy lenta, ya no da más, no es el tipo de entrenamiento. O sea, ¿por qué? Porque el sistema no es eficaz. Yo no lo entrené para eso. Entonces, primero tengo que generar una base y después lo tengo que ir entrenando de a poco para hacer ese sistema, y esa velocidad metabólica va generando mayor eficacia y garantiza la eficacia, como lo dice acá, en los procesos metabólicos. O sea, esto es decirte básicamente que el sistema enzimático de una persona no está preparado para esa descarga glucolítica que va a exigir hacer un sprint, por ejemplo. ¿Se entiende? Las enzimas que participan en la glucólisis no son tan efectivas, porque no hay gran cantidad, porque no están acostumbradas, no son eficaces. Entonces, para yo lograr la eficacia enzimática, tengo que empezar a generar adaptaciones de a poco al ejercicio y así voy generando adaptaciones metabólicas. Es importante a tener en cuenta cuando veamos más los procesos metabólicos de cada sistema energético, ¿no? Bueno, la velocidad de los procesos metabólicos regula factores como el acceso a los sustratos disponibles, por ejemplo, la glucosa, el glucógeno, la ATP-PC, que después lo vamos a ver, la actividad de las enzimas, la cantidad necesaria de enzima en cada proceso, la accesibilidad de los cofactores que intervienen en el mismo, de los NAD, no sé si habrán sentido hablar, NAD y FAD, son coenzimas que trabajan con las enzimas como cofactores para transportar protones e hidrógenos hacia la cadena transportadora y seguir dando energía. Las adaptaciones inmediatas, después lo vamos a ver eso más precisamente, las adaptaciones inmediatas a nivel de los sustratos o cofactores se producen de forma casi instantánea, mientras que el resto necesita un proceso más prolongado. ¿No? Bueno, los cofactores y las enzimas, los sustratos en sí, se produce de forma más instantánea que por ahí las enzimas, pero todo necesita un proceso adaptativo. ¿Se entiende? También por eso necesito ir progresivamente con las cargas, generando estímulos adaptativos al sujeto, a su condición física. Esto lo van a entender más cuando entremos en sistemas energéticos y podamos ver cómo son esas vías energéticas y en qué procesos bioquímicos nos estamos refiriendo, ¿no? Que lo vamos a ver con especificidad más adelante, ahora cuando después sigamos con las otras clases. Bueno, vamos a cortar acá. Ahora vuelvo con la otra clase. Y la actividad de síntesis proteica, que también la vamos a ver en una clase más específica, es obviamente el metabolismo es el metabolismo plástico, ¿no? Plástico es decir, de construcción, de que puede cambiar la plasticidad, determinante en los procesos adaptativos durante el entrenamiento. O sea, la síntesis proteica es fundamental porque es el proceso por el cual se vuelve a resintetizar proteínas, que no solamente las proteínas son, como yo les había dicho, hay proteínas específicas que son enzimas, hormonas, que sobre todo vieron las hormonas que terminan en ina, como adrenalina, noradrenalina, prolactina, gonadotrofina, todas esas hormonas que terminan en ina siempre derivan de proteínas, ¿no? O sea, eso quiere decir que la glándula que la sintetiza para fabricarla necesita de proteínas. Hay otras hormonas que derivan de colesterol, o sea, lípidos, como la testosterona y demás. Pero el estrógeno, ¿no? Pero básicamente es eso. Y las membranas celulares también están compuestas por proteínas que son específicas y que pueden formar parte de la estructura de la célula, ¿no? Por eso es tan importante la activación de la síntesis proteica, porque ante una ruptura, ante un estrés, se rompen proteínas, las proteínas trabajan también a nivel funcional, se activa con el ejercicio la síntesis proteica.
Entonces, eso es importante porque el ejercicio cada vez a modo de a modo de adaptación, perdón, va a ir siendo cada vez más efectivo en su síntesis de proteína al organismo, ¿no? Bueno, los procesos de síntesis proteica tienen lugar durante la fase de recuperación de la carga de entrenamiento. O sea, mientras yo estoy generando trabajo mecánico y entreno, obviamente no estoy estimulando la síntesis proteica, más bien hay todo un proceso catabólico de proteína. Ahora, cuando yo me recupero, o sea, en el descanso y con la alimentación adecuada para mandar aminoácidos y que esas proteínas se construyan, que las que se rompieron, obviamente, ahí es donde se activa la síntesis proteica. El Profe, proceso central, ¿sí? consulta, ¿qué síntomas muestra la persona que está entrenando cuando no tiene suficiente proteína para sintetizar y que se produzca esto? Se siente cansado, digo, ¿cómo lo puede manifestar para yo darme cuenta de que me estoy excediendo, digamos? O que no se está No, bueno, recuperando lo suficientemente rápido para que se produzca esto. claro, eso lo va a manifestar obviamente con cansancio, con falta de recuperación, no te va a poder llegar a las series que vos proponés, no va a poder, o sea, se te va a quedar a mitad de camino, se va a sentir cansada. Generalmente lo que notás es eso, la debilidad muscular, la irritabilidad del sistema nervioso y principalmente que no te va a movilizar las cargas que se supone tendría que movilizar, porque las cargas están bien llevadas, pero hay una falla a nivel de estructural de descanso y alimentación donde no hay aminoácidos para ir construyendo a medida que vos entrenás, aplicás estímulo, descansás. En ese descanso no hay suficientemente aminoácidos porque hay una alimentación deficiente en proteínas, entonces el tipo te va a durar, va a ir de un día para otro y vos cada vez lo ves menos cansado, o sea, lo ves más cansado, más fatigado, no te va a poder llegar a levantar las cargas que por ahí vos decís, bueno, pero esto no es tanto, venimos llevando las cargas y no puede terminarme una serie, bueno, evidentemente hay algo que no va. Obviamente no se está recuperando entre estímulo y estímulo y no está generando proceso adaptativo, ¿no? Es O muy sea, fina la línea para que se produzca la supercompensación y poder exigirlo, es muy fina la línea de pasarme y no pasarme, porque digo, está cansado, pero por otro lado tengo que exigirlo para que mejore. sí, no, lo que pasa es que, bueno, ahí lo que tenés que empezar a averiguar, si vos ves que ese cansancio persiste, que digamos persiste en el tiempo y que obviamente va a llegar un límite donde el tipo no va a poder seguir estando, no va a poder ir más o te lo va a decir, obviamente esto va a surgir de la charla con él, porque evidentemente ahí tenés que revisar cómo es la alimentación, qué importancia le está dando a la alimentación del registro diario a las proteínas, en virtud de lo que come, y hay que intervenir ahí. Ese es el punto, que ahí vas a necesitar o un especialista en nutrición o vos, obviamente, cuando vean en nutrición las cosas, cómo calcular calorías, y bueno, tenés que hacer un registro diario de lo que va comiendo. Pasa que eso tenés que ver que no te mienta, o sea, que es lo que come, y bueno, pero básicamente sí, hay un más que fino, se va a ir yendo a todo con lo que vimos en los gráficos, en la primera clase, se va a ir todo a un desgaste que no, en algún punto va a terminar. Vos no vas a poder seguir aumentando cargas, al contrario, cada vez va bajando más las cargas porque el tipo no está adaptado. ¿Entiende? Sí, 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 entiendo. Pero bueno, hay que tener ahí, hay que ver, tener ojo y ver bien cómo viene la mano con eso, también de qué trabaja, cuál es el estrés que tiene, ¿no? Los estímulos que tiene laborales, si usa mucho el cuerpo en el trabajo. Bueno, básicamente es el proceso central de todo metabolismo del organismo, la síntesis proteica, ¿no? Porque piensen que la mayoría de las sustancias del metabolismo son proteínas o derivan de ellas. Algunas son glúcidos, se mezclan con los lípidos también, pero las proteínas son muy importantes. Las enzimas catalizan todas las reacciones metabólicas, o sea, son proteínas que
son proteínas que de alguna manera son reacciones metabólicas, son proteínas, las células del sistema inmunológico y las proteínas contráctiles musculares. También hay células del sistema inmunológico que también son proteínas, y las proteínas contráctiles del músculo, ustedes saben que son proteínas, actina, miosina, troponina, tropomiosina, más proteínas que yo necesito volver a formar. Y las enzimas también, porque catalizan permiten, esto quiere decir permitir que una reacción química se produzca, y a una velocidad mayor que si no hubiese enzimas. Entonces, son fundamentales para digamos, provocar una reacción química, ¿no? Vamos a ver después más adelante. Bueno, la síntesis de proteína necesita activar su correspondiente gen, o sea, cada proteína en sí tiene un gen, porque para vos poder sintetizar proteína tenés que activar el ADN, lo vamos a ver después en la clase de síntesis de proteína, ¿no? Una información codificada del gen de ADN en forma de polinucleótido, ¿no? Para formar una proteína final. Un poliaminoácidos, digamos, ¿no? Se producen reacciones enzimáticas que catalizan el desdoblamiento de grandes moléculas, otras pequeñas es catabolismo. Y reacciones donde se utilizan moléculas pequeñas para sintetizar otras más grandes se denominan anabolismo. O sea, yo agarro aminoácidos para formar una proteína, que es un poliaminoácido. Cuando yo rompo esa proteína, esos aminoácidos salen y se van. Viajan a sangre, algunos quedan en el citoplasma, otros se van a la sangre, o pueden volver a ser utilizados para volver a formar proteínas. Entonces, de una molécula más chica yo voy a una más grande, o de una más grande a una más chica, depende, puede ser catabólico o anabólico. Bueno, la activación de síntesis proteica, básicamente, para producir una respuesta adaptativa de los procesos anabólicos se necesita un estímulo inductor de gran intensidad que a su vez conlleva una situación catabólica, ¿no? Que inicia la síntesis de aquellas proteínas. Esto es, por ejemplo, si vos salís, de alguna manera la intensidad del ejercicio es importante. Si bien tiene que ser la justa y adecuada para ese sujeto, si yo todos los días voy a caminar y hago una vuelta al parque, en realidad, por ahí el primer día que lo hice, voy a provocar una intensidad sobre la musculatura y hasta por ahí no más, pero no voy a estar estresando tanto las células, los tejidos contráctiles, sobre todo los tejidos del aparato locomotor. Porque es un estímulo insuficiente, ya estoy acostumbrado a caminar. O sea, si yo todos los días camino eso para ir a trabajar y salgo como ejercicio y voy a dar una vuelta al parque caminando, estoy haciendo lo mismo. O sea, eso no va a generar una situación que a mí me active mi síntesis proteica, porque no tiene suficientemente estímulo estresante sobre el metabolismo. Ustedes piensen que la hipertrofia tiene de algo, después lo vamos a ver más adelante en otras clases, pero la hipertrofia tiene que ver también un poco con la tasa de ruptura proteica en el entrenamiento. Y para yo romper proteínas en una tasa de ruptura de entrenamiento, tengo que utilizar una intensidad adecuada para eso. Si tengo una intensidad menor, no voy a romper nada. Tengo una intensidad muy grande, voy a romper mucho, pero voy a construir poco. Eso lo vamos a ver después. Pero a lo que voy es esto que tiene que necesitar una situación catabólica importante que induzca a la situación anabólica, que es la síntesis. ¿Se entiende? Bueno. Espérenme. Bueno, los cambios adaptativos producidos por el entrenamiento, la síntesis de proteína, ¿no? Bueno, para que esto se produzca se tiene que actuar sobre la estructura genética de la célula. Obviamente la síntesis de proteína, después la vamos a ver como proceso, empieza todo activando el ADN adentro del núcleo de la célula, ¿no? Por medio de cargas de trabajo. La activación del proceso de transformación en la síntesis de proteínas, suministro de procesos de síntesis mediante materiales de construcción. Además de activar el ADN adentro del núcleo, yo después vamos a ver que el ARN mensajero va a llevar los codones que implica
la codificación de los aminoácidos que lleva el ARN de transferencia que viene del citoplasma. El ADN de transferencia sale del núcleo, va al citoplasma y carga los aminoácidos que codifican para ese ADN mensajero que se une al ribosoma. Lo vamos a ver después en la síntesis de proteína. Y básicamente, si no están los aminoácidos en el citoplasma, hay aminoácidos que son esenciales y no esenciales, después lo vamos a ver. Si yo no tengo esos aminoácidos, no voy a construir nada. Entonces, por más que yo mueva toda la maquinaria nuclear del ADN y demás, necesito el material para construir la proteína, que son los aminoácidos, los ladrillos que construyen la pared. Y obviamente voy a tener después también destrucción de elementos celulares fisiológicamente agotados, también obviamente tengo que ver las enzimas y todos los medios que participan. Las alteraciones endocrinas motivadas por la carga producen la activación o inhibición de la síntesis de proteína. Digamos, para que la síntesis de proteína se produzca, se active o se inactive o se inhiba, necesito las hormonas. Las hormonas dan la señalización a la célula de casi todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de ella. Entonces piensen que las hormonas son fundamentales. Hay hormonas anabólicas y hormonas catabólicas. La adrenalina, la noradrenalina, el glucagón y el cortisol dan señales de catabolismo, ¿no?, a la célula. Mientras que la hormona del crecimiento, o sea, la somatotrofina o la GH, como se dice, o la testosterona en el hombre y en la mujer también en parte, el estrógeno en la mujer, la insulina, son hormonas anabólicas, van a dar señalización de construcción, o sea, van a activar ¿qué? La síntesis proteica. La actividad física produce una respuesta hormonal que de forma coordinada garantiza la respuesta genética que aumenta la síntesis proteica de adaptación. ¿Por qué te dice esto? Cuando yo pongo al cuerpo a hacer actividad física, lo pongo al estrés. Si genero estrés, van a salir hormonas del estrés. Esas hormonas del estrés van a seguir produciendo catabolismo. Y esto va a llevarte a la necesidad del anabolismo. Entonces ahí empiezan a salir las hormonas que construyen. La testosterona, la GH, la insulina. Bueno, la insulina no durante el ejercicio, pero ahí sí, después más en el adulto, la GH, la testosterona, el estrógeno, y la progesterona a la mujer, con el estrógeno. Pero son hormonas anabólicas, ¿no? Entonces, esto es coordinado, es una orquesta entre hormonas anabólicas y catabólicas, Se van coordinando y garantizan el aumento o la síntesis de proteína de adaptación. Bueno, la respuesta hormonal activa el aparato genético de la célula, como les dije, porque acuérdense que para sintetizar proteínas hay que activar el aparato genético, lo cual desencadena en el proceso de reparación y reconstrucción de todas las sustancias que dependen de las proteínas, ejemplo, hormonas, enzimas y las mismas proteínas de estructura de la célula, membranas que hay en las membranas, ¿no? Bueno, espérenme que así vamos cerrando acá en este cuadrito para hacer un resumen. Fíjense, ejercicio, actividad funcional, hay una respuesta metabólica, hay un aumento de la estructura activa, ¿no? Esto te va a llevar como inductor, el ejercicio también de alguna manera va a llevar a las glándulas endocrinas con una respuesta hormonal, y este es el inductor, que activa el aparato genético, que activa la síntesis proteica de adaptación. Esto obviamente va a mejorar mi sistema inmunológico, y también hay un aumento de las enzimas celulares para poder aumentar o activar esta síntesis proteica, porque vamos a ver después que trabajan enzimas también, ¿no? Como la polimerasa y demás, que actúan en la síntesis proteica, generando la replicación del ADN, la duplicación y demás. Hay proteínas, entonces hay enzimas también que trabajan en esos procesos. Con lo cual el ejercicio en sí va a activar toda esta maquinaria y va a mejorar todas estas funciones. Por eso es tan importante la fisiología del ejercicio en este cuadro básico,
para entender todos estos procesos de adaptación del organismo a las cargas, ¿no? No es algo que pasa por pasar, o que solo lo tengo que mirar en si está cansado o no está cansado. O sea, hay que entender muy bien la fisiología para empezar a ver qué parámetros yo después tengo en la práctica para ir dándome cuenta de ese estrés que me va a inducir a que se agote o a que se adapte, ¿no? Pero que habíamos visto en la primera clase. El tema está en la fisiología del ejercicio, o en la fisiología obviamente general, y después aplicada al ejercicio. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a hacer es, después viene el efecto del entrenamiento, como adaptación específica, heterostasis, desequilibrio o alteración. Esto también un poco ya lo vimos, pero vamos a ir dejando acá, ¿no? Bueno, básicamente acá esto, el de la heterostasis, es buscar la homeostasis de forma de desequilibrio o alteración. Generada la aplicación de cargas del entrenamiento, busca conseguir el efecto deseado. Adaptación específica pretendida en el organismo en que tiene lugar, el cual viene coordinado por la potencial de mejora o respuesta de que se dispone el deportista, ¿no? La persona. Básicamente lo que vimos en las clases pasadas, efecto adaptación. Bueno, obviamente acá están los efectos del entrenamiento en orden temporal, ¿no? Matveyev en 1985, el efecto del entrenamiento. Sí. Pensé que era alguien que... Bueno, los cambios que acontecen en el organismo y que resultado de aplicación del mismo, del entrenamiento, ¿no? Estos procesos adaptativos se producen como consecuencia de aplicación de carga de entrenamiento en diferentes sistemas de una forma simultánea. Esperen que... Juan, tengo una pregunta. Sí. Se me cortó. Hola, ¿se escucha? Sí. Las personas que tienen así problemas hormonales y todo eso, ¿cómo afecta? Porque se ve que, o sea, nada, como que todo depende de eso. Y en realidad hay que ver qué problema, no todos, o sea, depende qué problema en cuanto a si es una enfermedad metabólica, una enfermedad hormonal que tiene que ver con el sistema endocrino, endocrinopatía, ahí habrá que ver si esa función hormonal dentro del tratamiento digamos, se toma de forma exógena. Es el caso de, por ejemplo... Lo que sería hipotiroidismo, todas esas cosas. Bueno, sí, todo eso genera todo un descontrol metabólico que obviamente, por más que yo haga ejercicio, en realidad el ejercicio puede llegar a ayudar a la homeostasis y generar un equilibrio metabólico, pero siempre y cuando se acompañe de la medicación adecuada, porque básicamente habrá que ver qué tipo en realidad de hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero generalmente lo que le suministran también son hormonas exógenas, ¿no? Prefabricadas, que después se toman oralmente, o medicación que nivelan la tiroides, para que ese T3 y T4 y oxitocina que liberan la glándula tiroides puedan tener efecto, depende qué tipo de problema, o sea, cuál es el defecto sobre la tiroides, ¿no? Pero bueno, yo lo que tengo que ver que si la persona tiene obviamente una enfermedad de este tipo, esté controlada médicamente antes de aplicar el estrés físico con el ejercicio, porque si no puedo llegar a tener un inconveniente, ¿no? Sí, porque afecta, digamos, a todo lo que es la síntesis de proteínas y todo eso. Sí, sobre todo también a lo que tiene que ver con las bombas sodio y potasio, con la baja de minerales, o sea, la tiroides cumple una regulación importante metabólica, que si eso no está bien regulado, yo con el ejercicio puedo hacer un daño peor todavía. Entonces, nadie igual, no sé, me imagino que, bueno, eso obviamente lo tienen que preguntar siempre, pero cuando hay una persona con algún problema endocrino, obviamente tienen que indagar a ver si está medicada, qué toma, y también averiguar un poco cómo el ejercicio, obviamente van a tener que pedir un apto médico, y obviamente un médico tiene que prescribir que puede hacer ejercicio, y vos de ahí después informarte, pero sabés que eso está controlado.
Ahora, si no está controlado, sufrió un episodio muy agudo que tiene que ver con esa patología, porque no le da bola al médico o no está haciendo lo que corresponde, tienen que pedir siempre un acto médico actualizado. Por eso, porque si no se puede llegar a descontrolar todo. Ok, Esa es más o menos. gracias. Entonces, piensen en... Profe, sí, perdón, me interrumpa. sí, Es sobre la placa 42, casi como el sí, final de todo el proceso que fue sí, es muy explicando. resumida. La pregunta va por el sistema inmunológico que mejora. Quería saber por qué mejora el sistema inmunológico después de todo este proceso. El sistema inmunológico mejora porque vos estás generando un estrés que implica un daño de alguna manera sobre los tejidos, y el sistema inmunológico trabaja dentro de un sistema de reparación tisular, como es un proceso intermedio que es la inflamación. Obviamente después la inflamación se resuelve a través del sistema inmunológico. Y esto va a hacer que mayores neutrófilos y mayores linfocitos y linfocitos T estén preparados por esa estimulación continua que vos haces con el ejercicio para una defensa mayor. Con lo cual, como todas estas son proteínas, los glóbulos blancos y demás, va a mejorar en su síntesis proteica, pero más que nada en la cantidad, se ve la cantidad de neutrófilos, sobre todo y de linfocitos T. Con el ejercicio físico hay más neutrófilos patrullando en reposo, y más linfocitos T de memoria, también por cualquier virus que haya dando vuelta, y tiene una mayor efectividad. Eso es en contra de lo que puedes encontrar en una persona que está sobreentrenada o que las cargas la están superando, que es lo que dijimos antes, donde su sistema inmunológico va a bajar y cualquier infección que pase está más propensa a dañar el organismo. Pero es por esa el sistema inmunológico mejora, ¿no? En cuanto a su síntesis proteica, generando mayor células en la médula ósea del sistema inmunológico que derivan de la médula ósea, como son los glóbulos blancos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Gracias. No, de nada, ese es un proceso interesante que también lo pueden buscar como adaptación al ejercicio físico, la mejora del sistema inmunológico. Bueno, entonces vimos esto también. Bueno, vamos a dejar acá y de acá vamos a continuar la próxima. Ya nos queda poco con este PowerPoint, que es medio largo, pero es introductorio, que lo pueden ir leyendo y les da disparadores para buscar en fisiología del ejercicio y adaptación. Y que tiene que ver con los procesos que después vamos a entrar en las otras clases más específicos, que son las vías de obtención de energía, la síntesis de proteína y demás, para que lo puedan entender un poco más bioquímicamente, si se quiere, ¿no? En este sentido. Bueno, voy a dejar de compartir y ahí les voy entonces a subir esta clase de hoy. Y recuerden, si quieren bajarla, igual tienen los PDF correspondientes a los PowerPoint, y ahí vamos llevando el tema. Bueno, gente, los dejo, buen fin de semana, y nos estamos viendo Gracias, en la clase profe, buen próxima. fin de...